Buenos días, hermanos y hermanas en el Señor que nos acompañan en este curso de formación básica en apologética católica. Hoy continuamos con la lección número 28 de este curso titulada El sacramento de la confirmación. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, encienda en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El sacramento de la confirmación es uno de los 3 sacramentos de iniciación cristiana y, como la misma palabra lo dice, confirmación significa afirmar o consolidar nuestra fe. El Concilio Vaticano II nos va a decir: por el sacramento de la confirmación se vinculan más íntimamente a la Iglesia, se enriquecen con una fortaleza especial del Espíritu Santo y de ésta se obligan más estrictamente a difundir y defender la fe con su palabra y sus obras como verdaderos testigos de Cristo. Esto lo dice la Constitución Lumen Gentium en el numeral 11 del Concilio Vaticano II. Este sacramento ha sido llamado de diferentes maneras. San Agustín lo llamaba imposición de las manos, San Cirilo de Jerusalén lo llamaba el crisma místico. El nombre que lleva actualmente, confirmación, fue empleado por primera vez en el siglo V por San León Magno. Pero ¿qué es lo que nos da este sacramento? ¿Por qué es tan importante la confirmación? Bueno, porque el protagonista de este sacramento es el Espíritu Santo, que la tercera persona de la Santísima Trinidad que viene desde nosotros. Y es que ya desde el Antiguo Testamento los profetas anunciaron que el Espíritu del Señor reposaría sobre el Mesías esperado. En Isaías capítulo 11, verso 2, Isaías 11:2 dice: reposará sobre él el Espíritu de Yahvé, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de ciencia y de temor de Yahvé. Palabra de Dios. En Isaías 61:1, Isaías 61:1 dice: el Espíritu del Señor me acompaña, por cuanto que me ha ungido, y Yahvé me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, a vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad. Palabra de Dios. Vemos entonces cómo en el Antiguo Testamento Dios había prometido que el Espíritu Santo iba a estar sobre el Mesías, que iba a descender sobre el Mesías y que iba a actuar en el Mesías. Esta promesa de Dios se hizo realidad el día del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, cuando el Espíritu Santo desciende sobre Jesús en forma de paloma. En el Evangelio según San Mateo capítulo 3, verso 16. Mateo 3:16 dice: una vez bautizado Jesús salió del agua. En esto se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y venía sobre él. Palabra de Dios. Y en Juan 1, del 32 al 34, Juan 1, del 32 al 34 dice: y Juan dio testimonio diciendo: he visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Yo le he visto y doy testimonio de que ese es el elegido de Dios. Palabra de Dios. Entonces vemos cómo Dios promete el Espíritu Santo que va a descender sobre el Mesías y lo cumple cuando Jesús se bautiza, porque Él es el Mesías y el Espíritu Santo desciende sobre Él. Juan da testimonio de eso, de que Él es el elegido de Dios, Jesús, el que nos va a dar la vida eterna. Pero también la Escritura dice que el Espíritu Santo no solo estaba destinado para venir sobre el Mesías, sino que también el Espíritu Santo es para todos. La plenitud del Espíritu Santo no estaba destinada solamente sobre él, sino que iba a estar para todo el pueblo de Dios, para que todo aquel que quisiera recibirla pudiera recibir el Espíritu Santo. Y el libro de Joel, capítulo 3, versos del 1 al 2, nos va a dar testimonio de ello. Joel 3, del 1 al 2 dice: después de esto yo derramaré mi espíritu sobre todo mortal, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos tendrán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y hasta sobre siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Palabra de Dios. Vemos como dice el profeta Joel que Dios dijo que iba a derramar el espíritu sobre todos, no importaba quién fuera, sobre todos lo iba a derramar.
Y Ezequiel capítulo 36 del 25 al 27, Ezequiel 36 del 25 al 27 dice también: os rociaré con agua pura y quedaréis purificados. Os purificaré de todas vuestras inmundicias y de todas vuestras basuras. Os daré un corazón nuevo, infundaré en vosotros un espíritu nuevo, infundaré en vosotros un espíritu y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Infundaré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos y observéis y practiquéis mis normas. Palabra de Dios. Entonces Dios promete primero que el Espíritu Santo va a estar sobre el Mesías y se cumple en la figura de Jesús. Luego promete que va a caer sobre todos nosotros, sobre ancianos, sobre jóvenes, sobre niños, sobre todos. El Espíritu Santo es para todos y que va a descender sobre todos y que todos profetizarán en el nombre del Señor. Pero también Jesús, estando en vida, promete que el Espíritu Santo va a venir sobre todos cuando Él se vaya, cuando Él parta a la presencia del Padre después de la asunción, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo vendrá sobre nosotros. Y esta promesa quedó plasmada en los evangelios y en la palabra de Dios. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 7, en el verso 39, San Juan 7:39, Jesús dijo: esto lo decía refiriéndose al Espíritu, que iban a recibir los que creyeran en Él, porque aún no había Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. Palabra de Dios. Y en Lucas 12, del 11 al 12, Lucas 12, del 11 al 12 dice: cuando os lleven a las sinagogas ante los magistrados y ante las autoridades, no os preocupéis de cómo o con qué os defenderéis o qué diréis, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel mismo momento lo que conviene decir. Palabra de Dios. Entonces Jesús dice, el Espíritu Santo va a venir y va a descender sobre aquellos que creen en el Hijo del Hombre. En Marcos capítulo 13, verso 11, Marcos 13, 11 dice: cuando os lleven para entregaros, no os preocupéis de qué vais a hablar, hablad lo que se os comunique en aquel momento, porque no seréis vosotros los que hablaréis, será el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Y en San Juan 16, verso 13, San Juan 16, verso 13 dice: cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os explicará lo que ha de venir. Palabra de Dios. Y en Juan capítulo 14, verso 26, San Juan 14, 26 dice: pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Palabra de Dios. Este Espíritu Santo, Jesús lo llama el Paráclito, el defensor, el que va a estar ahí con nosotros, el que va a venir sobre cada uno de nosotros después de que Jesús parta a la presencia del Padre. Por eso, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8, Hechos 1:8, Jesús dijo: al contrario, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, recibiréis una fuerza que os hará ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios. El Espíritu Santo entonces va a venir sobre todas las personas que quieran recibirlo, que quieran ser testigos de Cristo, todas las personas que crean en el Hijo del Hombre y que acepten la voluntad de Dios por sobre todas las cosas en su vida. Esta promesa de Dios de que el Espíritu Santo va a descender sobre todos se cumple el día de Pentecostés, pero también cuando Jesús les da la autoridad y el poder de perdonar pecados a sus apóstoles. En San Juan capítulo 20, verso 22, San Juan 20, 22 dice: dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Dios le da el Espíritu Santo antes de partir, después de haber resucitado, a sus apóstoles, cuando les dice: a que ustedes perdonen los pecados les queden perdonados, y a quienes no se los perdonen les queden sin perdonar. Pero sin lugar a dudas, el testimonio más auténtico que encontramos en las Sagradas Escrituras del Espíritu Santo lo encontramos en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versos del 3 al 4. Hechos 2 del 3 al 4, el día de Pentecostés, dice la palabra de Dios: se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y posaron sobre cada uno de ellos. Entonces quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Palabra de Dios.
Vemos entonces cómo Dios cumple esa promesa de que todos van a profetizar, de que todos se van a llenar del Espíritu Santo, y hace que el Espíritu Santo descienda sobre todos en forma de lenguas de fuego. Y el día de Pentecostés se reunieron tantos que luego va a decir que Pedro hizo una predicación, que se juntaron un montón de gente y que toda la gente fue bautizada y recibió también el Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo, entonces, en el día de Pentecostés, los apóstoles empiezan a predicar, empiezan a hablar en el nombre del Señor, comienzan a ver las maravillas del Señor. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 11, Hechos 2:11 dice: tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, ¿cómo es posible que les oigamos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios? Palabra de Dios. El Espíritu Santo hace eso, que todos aquellos que hablan distintas lenguas puedan escuchar el mensaje de Dios y les llegue directo en el corazón. ¿Por qué? Porque dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 17 al 18, Hechos 2, del 17 al 18, que sucederán los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo mortal, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y también sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu. Palabra de Dios. Entonces, todos podemos recibir el Espíritu Santo. Y ese mismo día de Pentecostés, Pedro realiza la primera predicación de la iglesia naciente, de la iglesia católica, y tan fuerte fue su predicación, tan llena del Espíritu Santo, que se hicieron bautizar un montón de gente, y todos estos recibieron el bautismo y recibieron el sacramento de la confirmación. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 38 al 39, Hechos 2, del 38 al 39 dice: Pedro les contestó: convertíos, y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y para que podáis recibir el don del Espíritu Santo. La promesa es para vosotros y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. Palabra de Dios. Entonces, el Espíritu Santo es para todos. Dios lo promete y lo cumple después de Pentecostés, cuando todas las personas, no importa quién sea, comienzan a recibir el Espíritu Santo por medio de la intervención de los apóstoles. ¿Y cómo comunicaban los apóstoles el Espíritu Santo? ¿Cómo hacían los apóstoles para que el Espíritu Santo llegase a todas las personas? Pues simplemente a través de la imposición de las manos y las oraciones. En Hechos 19, del 5 al 6, Hechos 19, del 5 al 6 dice: cuando oyeron esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús, y en cuanto Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Palabra de Dios. Vemos cómo entonces el simple gesto de imponer las manos, de dar la autoridad, de decirles te quiero conferir el Espíritu Santo, hace que empiecen a hablar en lenguas, hace que empiecen a profetizar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo realmente desciende sobre ellos y habita en ellos. También en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, del 15 al 17, Hechos de los Apóstoles 8, del 15 al 17 dice: estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Vemos entonces cómo está el testimonio en la Sagrada Escritura de que el bautismo, es cierto, nos une al Espíritu Santo, pero no nos da la plenitud del Espíritu Santo. Solo el bautismo no es suficiente, necesitamos la confirmación, el sacramento de la confirmación, para recibir la plenitud y la totalidad del don del Espíritu Santo, a través de la imposición de las manos. Esto se explica en la carta a los Hebreos, que nos recuerda que entre los primeros elementos de la formación cristiana están la doctrina del bautismo y la doctrina de la imposición de las manos. Hebreos capítulo 6 del 1 al 2, Hebreos 6 del 1 al 2 dice: por eso dejamos aparte la enseñanza elemental acerca de Cristo y elevamos a lo perfecto. No vamos a reiterar los temas fundamentales del arrepentimiento, de las obras muertas y de la fe en Dios, de la instrucción sobre los bautismos y de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Palabra de Dios. Vemos cómo la imposición de las manos es uno de los temas elementales acerca de la enseñanza de Cristo, que ya se daba en la primera comunidad cristiana. Este sacramento tiene un signo que es la unción con el santo crisma,
con ese aceite sagrado que el obispo unge en la frente del confirmante y que le otorga la bondad de Dios. Este aceite en la Sagrada Escritura es signo de abundancia. En Deuteronomio capítulo 11, verso 14, Deuteronomio 11, 14 dice: yo daré a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, lluvia de otoño y lluvia de primavera, y tú cosecharás tu trigo, tu mosto y tu aceite. Palabra de Dios. Pero también es símbolo de alegría, símbolo de gozo. En el Salmo 104, verso 15, Salmo 104, 15 dice: y el vino que recrea el corazón del hombre para que lustre su rostro con el aceite, y el pan conforte el corazón del hombre. Palabra de Dios. También el aceite es signo de curación, pues alivia las heridas. En Isaías capítulo 1, verso 6, Isaías 1:6 dice: de la planta del pie a la cabeza no queda en él cosa sana, golpes, magalladuras, heridas frescas, ni cerradas, ni vendas, ni ablandadas con aceite. Palabra de Dios. Y en Lucas, del 10 al 34, vemos la parábola del buen samaritano. Lucas 10:34 dice: se acercó, vendó sus heridas y echó en ellas aceite y vino. Lo montó luego sobre su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Palabra de Dios. El aceite también está presente en cada uno de nosotros, puesto que a través de estos sacramentos que recibimos y del aceite, nosotros somos el buen olor de Cristo. Lo dirá Pablo en 2 de Corintios capítulo 2, verso 15. 2 de Corintios 2:15 dice: pues nosotros somos para Dios el buen olor de Cristo, que se expande entre los que se salvan y entre los que se pierden. Palabra de Dios. Y por sobre todas las cosas, por medio de esta unión con el Santo Crisma y con el Cristo, el confirmado recibe el sello del Espíritu Santo que nos marca para siempre con Cristo. En 2 de Corintios capítulo 1, verso 22, 2 de Corintios 1:22 dice: Él fue quien nos marcó con su sello y quien puso el Espíritu en nuestros corazones como arras de lo venidero. Palabra de Dios. Este sello del Espíritu Santo que habita entre nosotros nos hace únicos delante de Dios, nos imprime algo único delante de Dios. Por eso, en Efesios capítulo 1, verso 13, Pablo nos va a decir: en él también vosotros, tras haber oído la palabra de la verdad, la buena nueva de vuestra salvación, y haber creído también en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Palabra de Dios. Este Espíritu Santo que sella en nosotros la gracia de vivir en Cristo y de pertenecer a Cristo, nos sella con la promesa del don del Espíritu Santo y vive en nosotros entonces ese sello que viene de Dios. Por eso Pablo en Efesios capítulo 4 verso 30, Efesios 4:30 dice: no entristezcáis el Espíritu Santo de Dios, con el que fuiste sellados para el día de la redención. Palabra de Dios. Todos hemos sido sellados con el Espíritu Santo durante la confirmación, pero muchos de nosotros no practicamos y no vivimos como cristianos, por lo tanto entristecemos el Espíritu Santo. Pero Pablo dice: no lo entristezcan, vivan como verdaderos hijos de Dios, porque ustedes tienen el sello de Dios, ustedes han sido sellados para la redención. Vivan como verdaderos cristianos, como buenos discípulos del Señor. Este sello que es del Espíritu Santo y que vive en nosotros y que nos marca totalmente como pertenencia de Cristo, nos va a servir para la prueba final, para que seamos dignos de ser presentados delante de Dios. Apocalipsis capítulo 7 del 2 al 3, Apocalipsis 7 del 2 al 3 dice: luego vi a otro ángel que subía del oriente con el sello de Dios vivo. Gritó entonces con voz potente a los 4 ángeles, a quienes se había encomendado causar daño a la tierra y al mar: no causéis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello de la frente de los siervos de nuestro Dios. Palabra de Dios. Vemos como dice el Apocalipsis: hasta que marquemos con el sello la frente de los siervos de nuestro Dios. Y es así que en la frente el obispo impone el crisma, porque es el sello que viene de Dios. Todos hemos sido marcados y solo se van a salvar, dice acá, los que han sido marcados con el sello que viene de Dios, que es el sacramento de la confirmación, el don del Espíritu Santo. Y es que este sello es único e irrepetible. La confirmación, igual que el bautismo, solo se recibe una vez. La confirmación imprime en el alma una marca espiritual indeleble que nos reviste de la fuerza que viene de lo alto y que nos hace ser testigos de Cristo. Lucas capítulo 24, de los versos del 48 al 49, Lucas 24 del 48 al 49 dice:
Vosotros sois testigos de estas cosas. Ahora voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. De momento permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, entonces, el sacramento de la confirmación imprime en nosotros un sello que es del don del Espíritu Santo, que nos hace adultos en la fe y nos convierte en soldados de Cristo, dignos para el día de la prueba final. Amén. Conozcan y defiendan su fe. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube. Y si Dios quiere, nos vemos en la lección número 29 de este curso. Fórmense y conozcan su fe. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.